Buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de análisis de coyuntura que Desco organiza cada semana, hoy martes 26 de mayo del 2026. En esta sesión vamos a conversar sobre la segunda vuelta relámpago. Ya hace unos días hemos tenido el primer debate de esta segunda etapa de las elecciones presidenciales con el debate técnico. Y para poder ahondar en estos temas que nos preocupan, vamos a tener a Hernán Maldonado para animar el debate y la conversación. Él es analista político y sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desempeñado como docente universitario, gestor público y asesor en gobiernos locales, municipales y organismos electorales. Hernán es columnista en revistas como Crisis de Argentina, el portal Digital Sudaca y también en nuestra revista ¿Qué hacer? Gracias, Hernán, por acompañarnos. Te dejo en el uso de la palabra por 30 a 40 minutos. Gracias, Jocelyn. Bueno, la idea es, digamos, lanzar algunas hipótesis, ¿no? Algunas lecturas sobre la campaña que, en efecto, como se sugirió sugirió en el título, es una campaña relámpago, ¿no? De 15 días. Estamos ahora a 12 días de las elecciones, de una segunda vuelta, que, digamos, aparecía hasta ahora, ¿no? Opaca, apagada, en parte porque, bueno, eh, por la demora, porque se arrastraba todavía de la primera vuelta una importante incertidumbre sobre los resultados, más allá de que era previsible que pasaba segunda vuelta JP. Sin embargo, había una sensación de que podría haber eso ser, digamos, resuelto de otro modo, ¿no? Especialmente por los cuestionamientos a los organismos electorales y la actuación del jurado y otras instituciones que cuestionaron eh, los resultados, ¿no? Y los incidentes que todos conocemos, como conocemos, ¿no? Entonces, creo que eso es un primer factor que demoró el debate, el inicio de la campaña, ¿no? Ahora, lo que me parece extraño, lo comentaba al inicio con los que se conectaron temprano, es que no sé si, en todo caso es una impresión que le he medido mirando algunos streamings. Hubo una inusual audiencia alrededor del debate técnico, ¿no? El domingo, ¿no? Tal vez eso mostraba la orfandad de la campaña, es decir, lo que nunca generó una significativa atención o- o preocupación, digamos, por el debate técnico. Esta vez creo que tuvo una audiencia, me parece inusual y que no sé si diría incluso marcó el inicio, en efecto, de la campaña de segunda vuelta, ¿no? Entonces, creo que eso como un punto de introducción, si quieren. También creo que partiría por señalar qué cosa está en juego, ¿no? Y que no se está señalando por distintas razones, creo. Eh, Me parece que se está diciendo poco que lo que está en juego hoy, ¿no? Es la permanencia de un nuevo régimen político, ¿no? En estos años se han modificado un conjunto de normas, ¿no? Que han consolidado, digamos, un régimen neoparlamentario, ¿no? O si quieren, a partir de distintas modificaciones, algunas constitucionales se ha debilitado el presidencialismo o la figura del presidencial, ¿no? Entonces, ese es un punto central porque de alguna manera lo que se juega hoy, ¿no? Es la permanencia, la consolidación, ¿no? La persistencia de esta nueva configuración del poder, ¿no? De este nuevo régimen político, que, bueno, justo hablaban de Sinesio López, trató de dibujarlo en su primera intervención, aunque no con la suficiente, tal vez, energía, ¿no? Pero que lo dejó ahí, ¿no? Dando bote, digamos, en el debate, ¿no? También señaló que hay un tema que tiene que ver con el régimen, me parece, que se ha profundizado
la configuración de un Estado aún más poroso frente a los intereses particulares, especialmente ante los grandes intereses, ¿no? ¿No? Ante los grandes intereses, los grandes grupos de poder, digamos, ¿no? Y eso es un elemento que es parte también consustancial de lo que se ha constituido en estos últimos 3 años, si quieren, ¿no? ¿No? Y creo que sí coincido ahí, por ejemplo, con Juan de la Puente, que señala que eso es lo que está en juego, ¿no? Y que eso es lo que de alguna manera está por definirse, digamos, ¿no? Y que casualmente o no tanto, ¿no? No está en el centro, digamos, ¿no? De la discusión. ¿No? Otro punto que podría llamar la atención, y bueno, entrando ya a puntualizar cosas sobre los dos actores en pugna, ¿no? Es que eh, hay una, no sé si coinciden, pero yo siento que hay una débil, tal vez por también, como hemos señalado, la campaña no prendía, ¿no es cierto? Pero hay una débil voluntad de articular, ¿no? Con otras fuerzas, con otras fuerzas políticas, digamos, ¿no? Es decir, de otra manera, no aparecen coaliciones, ¿no? Políticas que sostengan, digamos, las candidaturas o las propuestas de las alternativas en curso, ¿no? Aparecen más como sumas individuales, digamos. O sea, es decir, los famosos jales, ¿no? Bueno, yo me jalo a tal técnico, a tal político, a tal profesional, ¿no es cierto? De uno y otro lado, ¿no? Pero no parece mostrarse, como ha pasado en otras elecciones, la conformación de coaliciones, ¿no? Se entiende en parte porque, claro, uno puede decir, claro, pero a Keiko Fujimori esto confirmaría la imagen del pacto, ¿no? Por ejemplo, sumando a APP, digamos, más allá de que ese partido pueda adherirse, digamos, pero no hay una foto, no hay una imagen que configure una suerte de coalición, ¿no? Hay pues apoyos declarativos, ¿no? Y tampoco en la izquierda, me parece, ¿no? ¿No? Y eso creo yo también pensando fundamentalmente, creo yo, en los indecisos, es decir, creo que hay un temor para aparecer de ese modo, ¿no? Eh, Creo que más comprensible en la derecha que en la izquierda, ¿no? Es decir, en el fujimorismo que en Juntos por el Perú, ¿no? Ya, entrando en materia y rápidamente, creo que, a ver, la impresión creo que más o menos general, ¿no es cierto? Salvo que hay otra opinión, pero me parece que el fujimorismo del inicio arranca con ventaja, ¿no? No solo por los resultados de la primera vuelta, le lleva 5 puntos a Juntos por el Perú, no solo tampoco por las encuestas ligeramente favorables, ¿no? En donde, por lo menos si tomamos las encuestas de Ipsos, este, les saca 3 puntos de ventaja, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Sino también porque creo que hay un factor clave que hay que calibrar, y ahí sí entramos a ya hipótesis más discutibles, me parece, ¿no? Pero en todo caso las planteo. Creo que estamos en un momento donde la fuerza más importante que neutralizó y que fue un factor fundamental para que Keiko Fujimori no gane en las elecciones anteriores, ¿no? Que es el antifujimorismo, se encuentra o se encontraba, digamos, debilitado, desmovilizado, ¿no? Menos protagonista, incluso menos extendido, ¿no? Eh, y yo creo que ese es un factor clave y importante, en donde refuerza un poco las ventajas que tiene hoy, ¿no? El Fujimorismo, ¿no? O Keiko Fujimori. De hecho, desde el inicio de la segunda vuelta, digamos, en este momento donde
ya se resolvía o aparecía claro quiénes pasaban a segunda vuelta, ¿no? Muchos sectores de centro, centro derecho, progresistas, que digamos, podrían ubicarse en el antifujimorismo, ¿no? Se han colocado, digamos, equidistantes, ¿no? Incluso reforzados por algunas opiniones de intelectuales, de analistas, donde se solía hacer o se señalaban ciertas equidistancias, ¿no? O se colocaban equidistantes frente a estas dos fuerzas, ¿no? Y se hacían, digamos, se daban opiniones, digamos, donde se hacían simetrías, digamos, entre las dos fuerzas, ¿no? Eh, eh, entonces, el punto de partida era, y en ese sentido creo que quedó claro, ¿no? Había mucha más confianza ante Juntos por el Perú y ante Roberto Sánchez que ante las otras, eh, comparado a las otras alternativas que hubieron en años anteriores, en otras segundas vueltas, a otros políticos, ¿no? Pienso en Humala, pienso en el mismo Pedro Castillo, ¿no? Y eso creo que me parece ha tenido un nivel de impacto, ¿no? Creo que eso también ha significado el posicionamiento de Jorge Nieto, digamos, ¿no? También eso creo que podría, ¿no? O estaría reforzando esta situación, ¿no? Otro elemento que me parece eh, clave leer es que el liderazgo de Keiko, ¿no? Más allá de nuestros gustos, se ha terminado consolidando, ¿no es cierto? Aparece más predecible, si quieres, más con una imagen más estable, ¿no? Y si quieren, ¿no? Más coherente y moderada con la ayuda de López Aliaga, digamos, ¿no? Frente a él, por ejemplo, que era la otra oferta de la derecha, ¿no? Que se quedó en el camino, ¿no? Claramente, nítidamente aparece mucho más moderada, digamos, ¿no? Sí, el Fujimorismo mantiene su importante implantación nacional, ¿no? Una estructura partidaria importante, digamos, ¿no? Más allá de que en el camino puedan y vayan a cometer errores, ¿no? Como las recientes declaraciones de Miki Torres, digamos, ¿no? Con esta confabulación o manifestando el reconocer de que hubo una suerte de coordinación entre distintas fuerzas para bajar, entre distintas instituciones y actores para, para debilitar y bajarse a Pedro Castillo, ¿no? Sin embargo, eso no significa que Keiko no aparezca de este modo, del modo como estoy describiendo, por lo menos para un importante sector del electorado, ¿no? No digo para la totalidad, ¿no? Y lo más importante, me parece, es que Keiko ha aparecido y aparece, ¿no? Con una orientación de campaña clara, ¿no? Con una estrategia de campaña que me parece, clara. De hecho, en la primera vuelta eh, tuvo el eslogan, creo que fue uno de los pocos eslogans, sino el único, de Vuelve el orden, ¿no? Y que de alguna manera dialogaba con la imagen que quería construir ella, ¿no? En esta segunda vuelta mantiene una línea también en ese sentido de definir al otro como el caos, ¿no? Entonces es el orden versus el caos, ¿no? Eh, y es interesante esto porque no solo es un tema de ella, o sea, si vimos el debate técnico, todos sus técnicos, o no sé si todos, pero la gran mayoría de ellos estaban alineados a esta consigna, ¿no? Incluso desde esta perspectiva de bajarle el tono a la polarización ideológica, ¿no? No sé si recuerdan, decían, no se trata de izquierda ni de derecha, ¿cierto? Lo repetían varias veces, ¿no? Todos sus voceros técnicos, ¿no? Entonces, creo que también hay una idea de trascender la polarización, zafar justamente de bajarle la llanta al antifujimorismo y
buscar, digamos, incluso no recurrir al terruqueo, ¿no? Que además no le resultó anteriormente, ¿no? Además, para eso sigue teniendo a voceros, trolls, ¿no? Y medios para moverse por ahí, pero particularmente como campaña y ella no está en esa línea, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema que se tiene que evaluar. De hecho, esto tendría que también ser considerado por Juntos por el Perú, digamos, ¿no? Que pasa un poco a describir algunos elementos de Juntos y de Pedro Sánchez, ¿no? Llega tarde la campaña, ¿no? Ya que hay un problema que no buscado por ellos, o sea, son las circunstancias de la primera vuelta, el faraudismo, todo el movimiento que puso en riesgo el paso a la segunda vuelta y la incertidumbre que generó, ¿no? Ese desenlace dependiente de primera vuelta que eh, también, digamos, demoró la campaña, ¿no? Eh, Sánchez, digamos, yo creo que hay un primer problema que he visto es que me parece, ¿no? Eh, creo que se le dificultó, digamos, pasar, ¿no? A JP particularmente, ¿no? A Sánchez, a su equipo, ¿no? De pasar de la identidad ¿no? relacionada a determinados territorios, ¿no? A la adhesión a Castillo, esta idea de la ruta castillista, que fue un acierto en términos de la posición que tienen ahora, ¿no? Creo que esa lógica más identitaria, ¿no? ¿No? Le está dificultando pasar, creo que a una lógica más de hegemonía, ¿no? De construir una mirada que vaya más allá de la identidad, ¿no? ¿No? Y creo que, por lo menos, una parte de su equipo, ¿no? O de cierto entorno que lo sigue de años, actuó básicamente desde el reflejo desde el antifujimorismo, digamos, ¿no? Eh, como reflejo o como inercia, digamos, para encarar la segunda vuelta, ¿no? Entonces, que yo creo que ahí hay dos cosas que tal vez no dialogan necesariamente entre sí, pero me parece que siento que han estado presentes en JP, ¿no? Entonces, sí creo que les ha costado pasar de esta idea de movilización de afectos, digamos, sobre la base de identidades espejo, ¿no? Identidades sociológicas, esto de la representación más sociológica a una composición de hegemonía más amplia, ¿no? Y que, digamos, eh, lo primero que echaron mano fue al antifujimorismo, ¿no? Eh, ahora, yo creo que tienen 2 semanas para resolver esto, es decir, si bien es cierto, no tiene Roberto Sánchez no tiene esta aureola de, de- de Pedro Castillo, digamos, ¿no? Que profesor rural, etcétera, pero tal vez por su origen urbano, ¿no? Por ser un sanmarquino, de provincias, ¿no? Y eso creo que me sorprendió leerlo a Lauer, ¿no? Podría encarnar tal vez una podría tener más posibilidades de encarnar una adhesión más amplia, digamos, ¿no? Lauer le llamaba algo así como totalidad popular, le llamaban. Eh, eh, entonces, yo creo que ahí hay elementos que tiene que sumar, ¿no? Es decir, que tiene que encarar, o sea, es decir, creo que al haber llegado tarde, ¿no? A la campaña, ¿no? Que es una campaña, digamos, tardía, ¿no? Eh, el antifujimorismo no le es suficiente. O sea, el antifujimorismo juega un rol, obviamente. Este fin de semana va a haber una marcha en ese sentido, pero mi hipótesis es que en esta elección es insuficiente, ¿no? En esta elección
va a tener que darle más contenido a su propuesta inicial, ¿no? Digamos, a ese sombrero que aparece como fuerza simbólica importante, tiene que añadirle algunos elementos, ¿no? Programáticos, ¿no? De idea fuerza, ¿no? Al respecto, ¿no? Creo que eso es el punto más importante, creo, y que tiene que resolver Sánchez, ¿no? Eh, Ahora, es cierto que mucha gente señala que incluso dado el retraso en su campaña de algunos analistas políticos en redes, qué sé yo, de que no quiere ganar, porque, en fin, ¿no? Y yo creo que es un tema más de organización, de precariedad organizativa, de retraso por el tema de la primera vuelta, ¿no? Y de que por eso mismo esa campaña, esa organización se está haciendo sobre la marcha, digamos, ¿no? Y un poco eso se ha notado a la hora de sumar, digamos, algunos técnicos y profesionales que creo, y eso es otro punto también que es clave, creo que le pueden dar, o por lo menos potencialmente tienen para darle algún mayor contenido, ¿no es cierto? Ya eso traduciéndolo comunicacionalmente, ¿no? Puede ser el factor que puede hacer resolverse, digamos, frente al Fujimorismo, ¿no? Me refiero a que el reto que tiene actualmente JP es dirigirse a un bolsón electoral de especialmente jóvenes que no crecieron con un antifujimorismo activo, ¿no? Movilizado, ¿no? Más bien en bajada y, digamos, a la defensiva, si quieren, ¿no? Y que de alguna manera, por alguna otra razón, eh, está votando nulo o blanco, ¿no? Entonces yo creo que digamos, el esfuerzo, digamos, que tendría que dirigir JP para neutralizar o para ganar puntos, ¿no? Y remontar un poco la situación es que es orientarse a aquellos sectores que finalmente votaron por Nieto, Pérez Tello y otros que se decantaron por esas fuerzas, ¿no? Que es además un sector eh, más dúctil, ¿no? Menos ideologizado, ¿no? ¿No? Y creo que, decía, lo del debate técnico puede haber ayudado. Porque, como se ha dicho también en varios lados, aparecía como JP como una organización precaria en términos de propuestas técnicas, propuestas, digamos, sostenibles, viables, ¿no? Y lo que apareció el domingo y en los rebotes que vi en varios, ¿no? espacios, sí pareció, digamos, que esa imagen se estaba revirtiendo o podía revertirse, ¿no? ¿No? Entonces, creo que ahí la tarea pendiente, en el caso de JP, ¿no? Es que al sombrero tienen que agregarles otros contenidos, ¿no? Y que no pasa necesariamente por este debate que a veces me parece falso entre si hoja de ruta o la moderación, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, este, es obvio que en la segunda vuelta, y eso es algo que no se ha dicho mucho, se dice poco, tú tienes que modificar tu programa porque obviamente tu programa de primera vuelta fue plebiscitado y sacó un 10%, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente tú tienes que modificar tu programa porque no fue votado por la mayoría de la población. Entonces, tienes que, ¿no? Entonces, esa es la oportunidad para que darle ese contenido que se dibujó un poco en el debate técnico y que más empaquetado, ¿no? Con más ideas fuerza, ¿no? Con algunos ejes claros,
puedan terminar de, eh, digamos, convencer a los sectores que están indecisos o que se están orientando hacia el voto nulo y blanco, ¿no? Entonces creo que ahí ya, y para terminar, ¿no? La disputa está en juego, me parece que ahora ha quedado más clara, ¿no? Para Keiko es el orden versus el caos, ¿no? En negativo, ¿no? Vieron a todos sus técnicos alineados en esa narrativa, ¿no? Para JP, ¿no? Es el cambio versus el continuismo, ¿no es cierto? Que es el pacto mafioso, el régimen constituido, las leyes pro crimen, ¿no? La adhesión a Keiko a los grupos de poder, ¿no? O sea, todo eso que se señala, pero creo que falta, digamos, el contenido al cambio, ¿no? Que falta, creo, ese plus, ¿no? Esa, ese adicional, digamos, ¿no? Con una narrativa más ordenada, ¿no? Que entiéndase que, y algunos voceros lo he visto que lo han señalado, pero no me parece tan homogéneo ni tan claro que ese cambio se tiene que dar en un marco democrático, dialogado, consensuado, ¿no? Además, porque es obvio que no tienen mayoría en el Congreso, ¿no? Y que apuntan, digamos, ¿no? Y que deben apuntar todos sus voceros y toda la campaña en esa orientación, ¿no es cierto? Entonces, eso creo que es lo que va a esa tensión, esa contradicción entre el orden versus el caos y el cambio, digamos, en un marco institucional, ¿no es cierto? ¿No? Y con respeto, digamos, a las formas institucionales, ¿no? Versus el continuismo es lo que va a ser determinante y que cada uno, dependiendo ya de sus habilidades, fuerzas comunicacionales también, dependerá de que convenzan a los sectores más escépticos e indecisos, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes rápidamente, ¿no? Y no sé, como elementos, como apuntes para el diálogo, ¿no? Gracias, Hernán, por animar la conversación. Ahora tienen la posibilidad de quienes nos acompañan en la mañana puedan también intervenir para sumar al diálogo. Ya tenemos a Yolanda con el pedido de la palabra. Adelante. Sí, buenos días, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es muy concreta. ¿Qué nos enfrentamos en esta segunda vuelta como país? ¿Y cuáles son el impacto que implica un voto blanco o viciado? Ujú. Desde mi punto de vista, esa no es una alternativa en este momento tan grave para el país. Muchas gracias. Bien, gracias, Yolanda. Podemos ir resolviendo esta primera consulta. Adelante. O sea, ya lo dije al inicio, ¿no? Yo creo que está en juego es la, la continuidad o si quieren la permanencia de este neo régimen que se configuró a partir de la caída de Pedro Castillo, digamos, que incluso lo antecede porque a él le quitaron prerrogativas presidenciales, digamos, ¿no? Debilitaron la figura presidencial, aunque fue una salida para evitar, digamos, que tenga el recurso Castillo para disolver constitucionalmente el Congreso, ¿no? Con las limitaciones de la cuestión de confianza, ¿no? Sin embargo, continuaron en esa línea de debilitamiento de la figura presidencial. Es evidente el poder que tiene hoy el Congreso y el poder que va a tener el Senado, ¿no? Eso no es novedad. Yo creo que eso es lo que está en juego, además de que se ha profundizado esta idea del Estado, digamos, empresarial o esta idea de un Estado capturado de alguna manera por los grupos de poder, digamos, ¿no? Eso también me parece que está en juego que se consolide, que se profundice, que ese tipo de modelo. Obviamente eh, eh, va a ser muy difícil y creo que la crisis
no se va a resolver en este periodo. Pero en todo caso, con ese matiz, eso es lo que está en juego. Ahora, sobre los blancos y nulos, claro, se dicen muchas cosas sobre eso, ¿no? Entonces, en primer lugar, así, en términos generales, y eh, digamos, he visto muchísimas veces el tiempo esta pregunta porque he trabajado en temas electorales, trabajo en temas electorales. Em, no, en teoría, en general, el voto blanco y viciado no le favorece a nadie. O sea, ¿no es cierto? Se suele decir el voto blanco y viciado favorece a determinado sector. En realidad, claro, es decir, si tú piensas cuando tú estás diciendo eso, estás pensando en tus amigos, en la gente que presumes que si se decanta por una posición, votaría por la posición por la cual tú quieres que voten. Bueno, sí, ahí sí. Es decir, yo conozco a un grupo de gente que vota, eh, que está votando blanco, o blanco o nulo, ¿no? Y sé que si votarían, ¿no? Votarían por X persona. Pero no son todas las personas que están votando blanco y nulo, digamos. Hay otros que si votarían positivamente, digamos, o válidamente, votarían por la otra opción, ¿no? Es decir, es muy subjetivo, digamos, ¿no? Yo puedo saber que determinadas personas que conozco estarían por una posición, pero no es generalizable, digamos. Entonces no puedo decir en abstracto los votos blancos y nulos benefician a determinadas, a determinada candidatura, ¿no? A determinada candidatura, necesariamente. Mm, claro. Bueno, ahí también hay otras lecturas, ¿no? Que hemos tenido a lo largo de esto, al menos de esta temporada electoral, que opinan lo contrario. Pilar, Sí, sí, adelante, por seguro, favor. seguro. Muchas gracias, Hernán. Yo tengo cuatro entre preguntas y comentarios. La primera es solo agregar a partir de mi relación con dirigentes mujeres. Había otra consigna, pero tal vez más sottovoce, que a ella les preocupaba mucho, que era, si no votas por Keiko, se acaban los programas sociales. Y para la gente popular es vital los programas sociales, ¿no? No la he visto formulada como si has dado la primera que tú dices, ¿no? Vuelve el orden entre el caos y el orden. Pero me sorprendió la unanimidad que había en esa convicción por estas señoras, ¿no? Ahora, lo segundo, también he escuchado, y yo no le encuentro mucho sustento, pero me gustaría saber tu opinión, que en realidad hay una cierta desesperanza, todo lo mismo, porque ¿quién te asegura que los que han entrado, ¿no es cierto?, no vuelvan a formar una coalición mafiosa como la actual? Por más que yo he insistido que es imposible, porque de los mafiosos solo han entrado dos, los otros cuatro no son mafiosos, eh, la gente duda de eso, dice, no, se van a volver a poner de acuerdo, ¿no? Si Perú Libre se puso de acuerdo, ¿por qué no se van a poner de acuerdo ahora los otros? También me gustaría tu opinión sobre eso. Tercero, me gustaría que desarrolles más un punto que has señalado muy rápidamente, que es muy cierto que hay analistas serios, comentaristas serios que respetamos, que equiparan a ambas posiciones, ¿no? Lo cual me parece, y académicos también, lo cual me gustaría saber tu opinión de por qué no se pueden equiparar ambas posiciones, ¿no? Lo cuarto es tu opinión, y con esto termino, sobre algo que escucho que me asombra y que me parece que no tiene fundamento, pero me gustaría que tú que conoces más me lo confirmes. Y es que hay gente, digamos que podríamos llamar progresista, que ha decidido votar por Keiko porque dice, por lo menos es estabilidad. Y el país necesita estabilidad, ¿no? En cambio, si elegimos al otro, lo van a sacar rápido, por más que yo demostraba que no era tan fácil ya sacarlo por la coalición de fuerzas en el Congreso, me decían, no, lo van a sacar rápido y entonces vamos a estar en la misma, ¿no? Cuatro presidentes en este periodo. También me gustaría, si es posible, tu opinión sobre la factibilidad de esta creencia. Gracias.
Ya. Eh, o sea, entiendo el escepticismo que hay, ¿no? Y la desconfianza que hay en general hacia, hacia los políticos y particularmente hacia los políticos que han logrado, digamos, que han tenido más éxito que otros, digamos, en determinado campo, ¿no? Particularmente en el campo de la izquierda o del progresismo, ¿no? Eh, Creo que, obviamente no estoy 100% seguro, pero me parece que esta vez ha habido algún mayor nivel de, de rigor, digamos, ¿no? En la selección de candidaturas. Y por otro lado, creo que algo más importante que eso, tenemos un Congreso que, más allá de la oferta inicial que hubo, es un Congreso menos fragmentado, es decir, hay muy pocas fuerzas en el Congreso, ¿no? Entonces, creo que son 6 fuerzas las que se han incorporado al Congreso, particularmente en el Senado, ¿no? Y donde va a ser más difícil, creo, eh, digamos, construir este tipo de pactos, ¿no? Esa es la impresión que tengo, es decir, las condiciones que se dieron para que se constituya el pacto, ¿no? Y la corrupción, digamos, de determinadas fuerzas parlamentarias, ¿no? De que se incorporasen al pacto siendo ideológicamente distintas, digamos, ¿no? No están dadas actualmente, ¿no? Seguramente habrá uno u otro que, no digo de JP necesariamente, ¿no? Sino de alguna fuerza que se decante hacia posiciones, digamos, contrarias por las que fue elegido, ¿no? Eso no lo descarto, ¿no? Pero como fenómeno conjunto, yo creo que no veo condiciones, ¿no? No puedo firmarlo al 100%, pero creo que hay otras condiciones, creo que más ordenadas, si quieres, ¿no? Em, Después sobre esto de las simetrías, ¿no? Que han algunos intelectuales, yo creo que hay, yo creo que son fuertes, o sea, me parece que son pasivos distintos, ¿no? Que tienen estas dos fuerzas políticas, ¿no? Es decir, eh, las simetrías que se han construido me parecen un poco abusivas, ¿no? Hacen abstracción de varias cosas, ¿no? Capacidad de poder, influencia, eh, en fin, o sea, un sinnúmero, no quiero entrar al detalle, pero porque voy a aparecer defendiendo cosas, ¿no? Con las cuales tampoco estoy de acuerdo, pero las dimensiones de los hechos históricos, de los hechos concretos, ¿no? Yendo caso por caso, son incomparables, ¿no? Es decir, no hay forma de comparar, digamos, ¿no? Entre tanques, apresamientos, y una voluntad persistente durante años, ¿no? Con, en efecto, una declaración que fue, en mi opinión, un error, ¿no es cierto? Y que configuró seguramente algún tema que ahora está en pleno proceso judicial, digamos, ¿no? Pero no me parecen comparables, más allá de la legítima, el legítimo escepticismo y distancia que se tiene, digamos, ¿no? Legítima en parte, ¿no? También hay prejuicios de otro tipo, digamos, ahí, ¿no? Que ya tiene que ver con cuestiones ideológicas o con, digamos, prejuicios también sociales, culturales, distancias frente a
digamos, ¿no? Bueno, lo voy a decir, frente a una fuerza más plebeya, popular, ¿no es cierto? Que sí, en efecto, tiene problemas, pero que no puede compararse con la otra experiencia histórica, ¿no? Que además ha tenido un rol en estos años, por lo menos desde PPK, ¿no es cierto? Que todos hemos visto, ¿no? Eso, y no sé si me preguntaste algo más que al final que no me... Era esta idea de gente progresista que votará por Ah, Keiko por estabilidad. sí, bueno, ya ahí creo que no puedo decir mucho en realidad, ¿no? Porque, claro, solo diría que ahí es poco el éxito de su campaña, digamos, ¿no? Ellos quieren colocarse como garantes del orden frente al caos, digamos, ¿no? Y ahí me parece que lo dije, es una orientación clara, un eslogan claro, que además tiene la virtud de estar alineados, digamos, ¿no? Todas las fuerzas de sus dirigentes, sus voceros, ¿no? Y eso lo repiten constantemente. Entonces, del otro lado, y ese es el problema, ¿no? No hay, creo todavía, hay más o menos como esbozo, ¿no? Esta idea del cambio contra el continuismo, contra este régimen que se configuró, pero todavía falta ahí, ¿no? Cerrar esa idea de fuerza, digamos, ¿no? Que sí, yo lo he visto, por ejemplo, a Anaí Durán señalando eso, pero no lo veo como una cosa muy alineada, digamos, ¿no? Y claramente empaquetada como orden, caos, ¿no? Y eso me parece que es algo que se tiene que revertir, digamos, o tienen que revertirlo rápidamente. Gracias. Bien. Ariel, adelante. Hola, sí. Yo quería preguntar, en las últimas elecciones en América Latina, por ejemplo, Estados Unidos ha tenido una intervención absolutamente directa, por ejemplo, en Honduras, que liberó al narcotraficante expresidente Juan Orlando Hernández, que estaba condenado por una corte de Nueva York a 42 años de prisión por narcotráfico comprobado, y lo liberó para el partido que ha ganado las elecciones, y además amenazó con que no se iban a poner impuestos a las remesas que hacen los hondureños desde Estados Unidos. Y obviamente eso tuvo una incidencia en el triunfo del actual presidente en Honduras. Y lo mismo hizo en las elecciones legislativas de medio término en octubre en Argentina, donde dijo que los argentinos estaban muriendo de hambre y que si no votaban a Milei no iban a haber créditos. Entonces, bueno, y lo mismo ha intentado hacer en Brasil, cuando tuvo injerencia en la justicia brasileña cuando condenó a Jair Bolsonaro, ¿no? Entonces, que ya empieza a hacer, porque este año son las elecciones en Brasil. Entonces, mi pregunta es, en concreto, ¿qué posibilidades ves de una intervención? Intervención no es militar, es de manipulación, de chantajes, es sobre todo el tema eh, de la infraestructura en manos de los chinos, ¿no? El tren bioceánico que Perú finalmente no lo aprueba todavía por presión de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves? Yo creo que ahí hay una diferencia de la que no se habla mucho, eh, porque a Estados Unidos le preocupa que no se le escape ninguno en el redil. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, ¿no?
¿Cómo ves tú ante una situación muy empatada una eventual injerencia? Y si esa no es una diferencia sustantiva entre ambos candidatos. Gracias. Sí, no, lo segundo de hecho, ¿no? Lo que dices, Ariela, o sea, de hecho en la presentación del equipo técnico, Gustavo Guerra García fue clarísimo en que una de las prioridades iba a ser el corredor China-Brasil-Perú, ¿no? Lo planteó con claridad. Eh, y creo que ahí hay también un tema geopolítico que, hay que decirlo, en la primera vuelta no brilló por su ausencia y aparentemente la segunda también, digamos, ¿no? Salvo que, digamos, en el debate del domingo que viene entre los candidatos a la presidencia aparezca. Pero que ha sido algo que ha estado ahí rondando, pero que no ha tenido la centralidad ni siquiera en primera vuelta mencionado, digamos, ¿no? Entonces, lo cual es preocupante también, porque vivimos tiempos, tú lo sabes mejor que nosotros, donde se están redefiniendo y se están jugando cosas muy importantes a nivel global, ¿no? Ahora, la capacidad de intervención, no sabría decirlo, hasta ahora no ha habido, salvo, me parece que la prioridad en todo caso del embajador ha sido el tema de los F no sé cuántos, de los aviones, ¿no? La compra de aviones tuvo una intervención explícita en la política peruana, movió sus fichas desde el Congreso, presionaron, ¿no? Al presidente, en fin. Pero en esta elección, salvo que se me haya pasado algo, no ha habido una intervención explícita, aunque no descarto que la pueda haber, especialmente si es que los resultados empiezan a parecer adversos a Keiko Fujimori, ¿no? Que, digamos, representaría los intereses de Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, digamos, tal vez explica la nueva intervención hasta ahora, intervención en el sentido que tú decías, ¿no? Eh, porque las encuestas, digamos, y hasta ahora la tendencia parece indicar que es Keiko Fujimori la que está más cerca del triunfo que Roberto Sánchez, ¿no? No sé si pasaría lo mismo si fuera a la inversa, ¿no? Habría que plantearse esa pregunta, ¿no? Y no sé si se revierta este silencio del embajador o la embajada se mantenga, ¿no? Sospecho que no, porque, como bien tú has dicho, el nivel de intervención ha sido más explícita, más desinhibida, como suele ser como suelen expresarse estas nuevas derechas en estos tiempos, ¿no? Gracias, Ariela y Hernán, por este momento también de comentarios. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra en este momento? Yo Sí, Luis, quisiera hacer adelante. una pequeña preguntita. Vale. Muchas gracias por la presentación. Yo me pregunto, naive, inocentemente tal vez, ¿no? Em, si entramos a un sistema que ha sido creado por el propio Fujimorismo, en que la presidencia se ha debilitado completamente y que el Congreso unicameral o bicameral tiene todo el poder para decidir de vacar a un presidente o no. Si saliera elegida Keiko Fujimori, ¿no correría ella el mismo riesgo si en algún momento ella se decide por tomar sus propias decisiones fuera del pacto mafioso o del pacto empresarial? ¿No podría ella caer en su propia trampa? Mm. Sí, ahora, yo creo que primero que el tema de la vacancia es más complicada ahora, ¿no? Hay menos bancadas y los números, en principio, por lo menos hasta ahora, no dan para esta mayoría calificada, ¿no? Eh, sea uno u otro, ¿no?
Claro, más cerca está de eso, mm, eh, o sea, mayor, más cerca de la mayoría, de esa mayoría calificada la tiene el Fujimorismo con las fuerzas de derecha, digamos, pero no, tampoco, por lo menos en la composición actual, digamos, no llegan, ¿no? Eso en primer lugar, es decir, esa figura manoseada por la digamos, no fragmentación como el Congreso anterior, como este el Congreso actual, me parece menos viable, ¿no? Uno. Dos, el tema del régimen no se agota solamente en el Congreso, ¿no? Eso es algo que es importante, o sea, es una configuración del poder que no solo tiene que ver con la relación parlamento-ejecutivo, sino que hay otros factores, ¿no? Hay otros actores que juegan en esta configuración del poder, ¿no? Estamos hablando de poderes fácticos, ¿no? Tribunales constitucionales, de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? De los medios de comunicación, ¿no? Es decir, entonces, en ese sentido, creo que no es lo mismo uno que hay con el poder que Roberto Sánchez en el poder en relación a lo que tú señalas, ¿no? No, no van a estar en las mismas condiciones eh, de poder. Por eso también consciente de eso, Keiko, y su eslogan, digamos, de manera también muy sutil e inteligente, señala que ellos son el orden, porque el orden supone toda esa configuración, ¿cierto? No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Gracias, Luisa. ¿Alguien más que quiera intervenir? Mónica, adelante. Gracias, Dios. Gracias, Hernán, por la exposición, por las explicaciones. De alguna forma, con las preguntas que se han ido suscitando y tu respuesta se aclara bastante el panorama, ¿no? Gracias, Tenía Mónica. algunas inquietudes. em, en efecto, de hecho, en esta oportunidad la campaña de Keiko Fujimori ha tenido otro cariz, ¿no? Ha ensayado ya 3 veces, y ha probado los albertismos, yo voy solita, yo voy mezclada, y ninguno le dio resultado. Entonces esta vez ha ido bastante más moderada, como tú dices, digamos, con un lema que ha sido abrazado por todo el equipo. Este tema del orden creo que ha calado bastante, ¿no? No necesita hacer mucho esfuerzo para, eh, digamos, hacerle frente al adversario, porque Sánchez, en verdad, por toda la gente de derecha, la derecha bruta y achorada, aquellos más recalcitrantes y el tema del terruqueo, o sea, ahí Keiko tiene muchísima ayuda, no necesita hacer mucho. O sea, los demás se hacen cargo, porque tú lo escuchas en todas partes, ¿no? El terrorismo, vamos a hacer Cuba, vamos a hacer Venezuela, ¿qué nos espera? Vamos a ir al hoyo, no sé qué, no sé cuánto. No es que yo defienda a Sánchez, a mí no es un personaje que me agrade. Tampoco sé cuánta fuerza tenga para hacer frente a lo que tú decías, ¿no? Este tema de la continuidad y la ruptura en lo que viene. Eh, no llego a ver, digamos, que las diferencias, porque tú has visto que derechas, entre comillas, e izquierdas en este Congreso se han aliado para cosas inverosímiles, ¿no? Mm, O sea, los intereses que han prevalecido allí, no son ningún interés ideológico ni ningún interés, muy altruista, mm, ni mucho menos. Han visto sus intereses muy particulares, ¿no? Eh, ujú, Muy imbricados además con el tipo de economías que se manejan actualmente, ¿no? La economía ilegal, la economía informal, o sea, tienen sus asientos, han tenido sus asientos en este Congreso. Y desde ahí se han dado leyes que han sido compartidas por unos y por otros. Entonces, yo la verdad es que no veo mucha diferencia. ¿Tú cuál sería el punto de
diferencia entre uno y otro y sobre todo pensando en que tenemos la composición de un parlamento que aunque se diga, no, ya no están los mismos, ya no están los mismos, hemos votado a 7, se han quedado solamente 2, pero esos 2, dime tú qué fuerza tienen, si con un 12% y con un 15% están acumulando una cantidad muy impresionante de senadores y diputados para sus filas, ¿no? Entonces, no sé allí también cuánta diferencia puede haber y cómo se puede inclinar la balanza para hacer ese cambio que esperamos, que tampoco estoy segura si Sánchez tiene ni el interés ni las fuerzas para hacerlo, ¿no? Son demasiadas dudas las mías, no son preguntas, son, digamos, reflexiones que me gustaría que tú también pudieras comentarlas. Gracias. Gracias, Mónica. Bueno, ahí tengo mis límites para responderte algunas de las cosas que me has planteado. Eh, o sea, sí, sí, de entrada te digo que sí, obviamente son fuerzas distintas, o sea, expresan horizontes, formas de ver la sociedad, la economía, el Estado, la relación entre sociedad, economía y Estado distintas, digamos, ¿no? Muy distintas en el sentido material, digamos, si quieres, del término, ¿no? Ideológicamente distintas, no son los extremos, tal vez, pero son muy, muy distintas, ¿no? Eso en primer lugar, digamos. Se suele, y creo que ese es un tema de cierta ciencia política y de ciertos sectores de los intelectuales y líderes de opinión, en opinión particular, de moralizar mucho las diferencias políticas, haciendo abstracción de los contenidos materiales, digamos, sus proyectos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que sí son distintos, digamos, ¿no? En segundo lugar, sobre su viabilidad, que creo que preguntabas, ¿no? De cada uno, claro, si a Sánchez, y eso es lo que han empezado a señalar, digamos, algunos de sus voceros, ¿no? Eh, ellos dicen, bueno, nosotros modificamos nuestro programa no por oportunismo, sino porque la democracia es así, ¿no? El mandato de primera vuelta les dio un 10%, entonces pasan a un programa más amplio, ¿no? Y más consensuado, para ¿no? De cara a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, y el caso del... ¿Y eso por qué lo digo, no? Porque lo digo porque hay este cuestionamiento, digamos, de que quieren hacer, no sé, Venezuela, ¿no? El clásico recurso, digamos, a venesolizar la disputa electoral. Pero también es cierto, como lo han dicho sus voceros, a eso iba, o sea, me perdí, que no tienen, no solo por un tema de que en segunda vuelta tienes que plebiscitar otro programa, sino que además las condiciones concretas que te da el resultado electoral, la composición del Congreso, es que no vas a tener mayoría. Entonces, necesariamente tus propuestas de cambio tienen que ser dialogadas, consensuadas, ¿no? Conversadas, dialogadas y avanzar, digamos, hasta donde se pueda avanzar, ¿no? Eh, Ese es un poco el sentido que he escuchado, por lo menos en algunos voceros que tienen esta idea más clara, digamos, ¿no? De cuál es la narrativa, ¿no? Frente a esta idea de orden y caos del Fujimorismo, ¿no? En el caso del Fujimorismo creo que mucho más, por eso decía que tenía una ventaja táctica, es decir, también porque está más cerca de tener mayoría en algunas votaciones, ¿no es cierto? Es en las votaciones de mayoría simple está cerca, está un voto, ¿no? De, de, ¿no? Tiene 30 con Renovación Popular. Entonces también habría que calibrar esa
eso, ¿no? Cada elector, cada analista, supongo que tiene que calibrar, tiene que medir esa capacidad de poder que puede tener uno u otro, ¿no? Para no hablar ya de las relaciones con los grupos de poder más grandes, ¿no? Eh, con los poderes fácticos, ¿no? Gracias, Hernán. Tenemos a Gustavo y a Luisa con el pedido de la palabra. Adelante. Primero vamos con Gustavo. Tengo una pregunta sobre un asunto totalmente distinto, pero me llama la atención que en el conflicto mundial que hay hoy día y las difíciles relaciones de los Estados Unidos y de su presidente, que son dos cosas distintas, diría yo, con todo el mundo y por lo tanto con el Perú, no se haya mencionado para nada el tema de la venta de aviones, Chancay y aquellos asuntos que son materia de discusión y me da la impresión que también son materia de discusión aquí en el país. Entonces, ¿cómo ves tú esta ausencia de discusión sobre el asunto internacional? Que es normal, ¿no? Porque uno discute, uno está eligiendo quién es el que va a limpiar el baño, ¿no? Pero de todas maneras, la discusión de fondo sigue siendo la casa. Entonces, ¿cómo lo ves, Hernán? Gracias, Gustavo. Vamos Y, con Luisa. Y- perdón. Sí, gracias. Luisa, adelante. Ya, gracias, Jocelyn. En realidad, yo quería volver sobre el punto que señalaste sobre que la campaña ha comenzado tarde. Y esos aspectos un poco psicosociales o de idiosincrasia peruana, ¿no? Del racismo ambiente que hay contra los unos y contra los otros. Yo sigo algo en las redes sociales y entonces el tema yo no estoy por Keiko Sofía, ¿no? Pero hablar contra la japonesa y que se vuelva su país al Japón, etcétera, pero los otros también sacan el tema de Brígida, la vicepresidenta o la que haría de vicepresidenta. Y ahora veo que Keiko Fujimori sale bailando Wailash y sale bailando, disfrazándose tanto de andina como de amazónica. Entonces allí está dando como un giro también a su campaña en esos aspectos que no había tomado en cuenta antes. Incluso también en su discurso está intentando alejarse de lo que fue la mano dura de su padre, ¿no? O sea, llegará con una mano dura para el control del caos, pero al mismo tiempo no caerá en los extremos en que cayó su padre. Y entonces ahí me lleva a esta doble pregunta: ¿cómo es el tema del racismo en el Perú y cómo sale en estas elecciones como propuestas, ¿no? Para trabajar sobre ese tema? Pero también en términos del orden y caos. ¿Cómo la gente puede seguir, aparte que sean los ya ultra convencidos del Fujimorismo, puede comprender que alguien que ha creado el caos pueda luchar contra el caos? Que alguien que ha llevado a una corrupción a grados tan extremos como en los que está el Perú, luche contra la corrupción. Entonces, ahí no hay una especie de esquizofrenia en la sociedad peruana. Bueno, no quiero entrar en ese tema que tal vez pueda parecer psicológico, ¿no? Pero digamos, ¿cuál es tu reflexión sobre este tema ligado con la campaña en esta última recta final, antes de las elecciones? Gracias. Adelante, Hernán. No, claro, gracias por las preguntas. Gustavo, tienes toda la razón. Es decir, creo que es verdad que siempre la prioridad es la casa, digamos, ¿no? Pero particularmente por el periodo que vivimos, que es un periodo singular, ¿no? De tránsito, de inflexión histórica, digamos, donde emerge una nueva potencia, digamos, donde la potencia hegemónica en la región endurece sus posiciones, ¿no? Desde una lógica, digamos, además abiertamente desinhibida, muestra sus cartas, ¿no? Sin ningún matiz, digamos, ¿no?
interviene en Venezuela, ¿no? Como recordaba Ariela, interviene en Honduras, ¿no? Entonces sí me parece que es una ausencia grave, que en la primera vuelta no haya habido un debate alrededor de los temas de cómo el Perú, cuál va a ser el rol del Perú en esta nueva configuración geopolítica, ¿no? Y eso cómo se va a expresar en las políticas explícitas, ¿no? Que están proponiendo los candidatos, ¿no? Por eso me hacía mención al debate técnico, porque sí Gustavo Guerra García mencionó cuál era la prioridad de inversión, ¿no? De gran inversión, y era el continuar y profundizar y dar curso al corredor bioceánico, ¿no? Que conectaría China con Brasil a través de Perú, digamos, ¿no? Y el puerto de Chancay. Entonces, a mí me parece clave ese debate. No sé si no sé si aparezca el domingo, ¿no? Pero creo que ahí está en juego, sin duda, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Digamos, de seguir la política de patio trasero o jugar a una política más bien multilateral, ¿no? De un nuevo multilateralismo global, ¿no? Y de una multipolaridad a la cual habría que apostar, me parece, pero claro, presumo que esa es una posición, pero no está explicitada todavía, ¿no? Eh, eso es lo que comentaría pero sí me parece clave porque no es un momento normal, digamos, en la historia de la humanidad, ¿no? Y sí que es clave definir, digamos, miradas, posiciones al respecto, ¿no? Después de lo que plantea Luisa, hay varias cosas. Sí, bueno, o sea, racismo estamos habituados a que, especialmente en las redes sociales, ¿no? Y en general, ¿no? Hay un deterioro en el debate público significativo, digamos, que se manifiesta también en las redes. Frente a determinado tipo de tensión aparezcan reflejos racistas, ¿no? Eso es una latencia per- permanente en los debates, especialmente en redes sociales, ¿no? Y especialmente ahora en cierta cultura de desinhibición que hay, ¿no? Donde la gente, ahora que lo que llaman brutalidad, ¿no? La gente expresa nomás sin ningún filtro, ¿no? Y donde ahí se cuela muchas veces una dinámica racista, ¿no? Que hay que siempre cuestionar y combatir, ¿no? Eh, Ahora, eh, creo que eso se expresó mucho en varios momentos del proceso electoral pasado, ¿no? Incluso hoy me parece que cuando se planteaba, por ejemplo, que se cuestionaba las determinadas mesas que correspondían a centros poblados, se hacía omisión de que justamente en esos centros poblados votaban, ¿no? Miles, cientos de miles de compatriotas, ¿no? De origen indígena, campesino, de comunidades originarias, ¿no? Entonces, está latente y siempre aparece de una u otra manera en las disputas electorales, ¿no? Y creo que hay que estar atentos para señalar ese tipo de aspectos, ¿no? Sobre la mano dura, ahí, bueno, sí, pues es verdad. Pero ya yo creo que eso depende o sea, yo creo que el reto, o sea, dije, ¿no? En el inicio que la campaña había empezado tarde y que además quien estaba con ventaja era Keiko por distintas razones, ¿no? Algunas que no dependían de ella, pero otras que sí, que son virtud de alguna manera de ella, haber consolidado, construido una idea fuerza de su campaña, ¿no? Sostenida, pero esa idea fuerza tiene flancos, ¿no? Eh, que tú has señalado, ¿no? Flancos que además han sido, en algunos momentos del debate técnico, por ejemplo, algunos
representantes de Juntos por el Perú se lo señalaron, ¿no es cierto? Entonces yo creo que lo que va a estar en juego en estas 2 semanas es ese intercambio, esa interacción entre, digamos, eh, orden, caos, ¿no? Yo soy el orden, tú eres el caos, versus yo soy el cambio, ¿no? En democracia, digamos, por decirlo de alguna manera, y y tú eres el continuismo, y el continuismo es este desorden y este caos que vivimos, ¿no es cierto? De 8 presidentes en 10 años, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a estar en juego, ¿no? Y eso va a depender ya de la campaña, los actores, los voceros, ¿no? Los sectores movilizados de ambos partidos, de ambas fuerzas, que impongan su relato y su narrativa, para convencer además a un sector importante del electorado que está escéptico, no sé si como algunos de ustedes, ¿no? Que cierta desconfianza o cierta distancia frente a uno de los dos contendores, y que finalmente se decanten por una de las dos alternativas el domingo 7 de junio, ¿no? Entonces, como dicen, nada está dicho, está ahí latente la- las cartas están más o menos jugadas, digamos, ¿no? Y son 12 días, ¿no? Campaña relámpago le llamamos a esta presentación. Bueno, son 12 días donde se van a poner en juego esas ideas fuerza y esas narrativas, ¿no? Entonces, gracias Hernán por acompañarnos en esta mañana y animar también la discusión. Todavía, si bien tenemos unos cuantos días para esta segunda vuelta, no, tenemos una sesión más en la que podemos seguir analizando también esta, esta coyuntura, si es que nos surge algún otro tema más álgido que nos lleve a analizarlo, ¿no?